Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es Kate Middleton, la duquesa de Cambridge. Así es, mis estrellas, la duquesa de Cambridge deslumbró con un vestido blanco cuando organizó un evento para agradecer a quienes trabajaron en su proyecto Hold Still la noche de ayer. Kate Middleton, una entusiasta de la fotografía, comenzó su campaña durante la primera cuarentena el año pasado para pedirle al público que enviara imágenes que capturaran el período. El resultado fue un libro de fotografía titulado Hold Still, A Portrait of Our Nation in 2020, que significa algo así como Quédate quieto, un retrato de nuestra nación en 2020, que contó con 100 retratos finales, conmovedores y personales, seleccionados entre 31,000 participantes y rápidamente se convirtió en un éxito de ventas tras su lanzamiento en mayo. Kate Middleton lució un vestido color crema cuando fue la anfitriona de la recepción de esa noche. Publicando en Instagram, la duquesa agradeció a quienes la habían ayudado con el proyecto, escribiendo: "Gracias a los brillantes socios que hicieron de Hold Still una realidad. Tomó mucho tiempo reunir a todos los que están detrás de este increíble proyecto en persona, pero anoche finalmente lo logramos. La idea surgió justo al comienzo de la pandemia y tenía como objetivo unir a las personas y las comunidades utilizando el asombroso poder de la fotografía. Fue posible gracias a tantos socios y lo que es más notable es cómo todo fue orquestado desde las mesas de cocina y los dormitorios. El agradecimiento más especial debe ir a las miles de personas en todo el país que se tomaron el tiempo para compartir sus experiencias durante la cuarentena. Sin ellos, el proyecto realmente no habría sido posible". La Royal apareció animada mientras charlaba con un pequeño grupo de colaboradores durante el evento. Kate escogió un vestido claro e impecable para la ocasión. Además de mostrar las 100 imágenes finales y las historias que acompañan a cada una de ellas, el libro repasó los aspectos más destacados de la exposición comunitaria, que llevó los retratos a vallas publicitarias y carteles al aire libre en 80 pueblos, ciudades y áreas en octubre de 2020. Durante el transcurso del proyecto, la duquesa compartió varias de sus imágenes favoritas en las páginas de Instagram de Kensington Royal, incluida una manifestante de Black Lives Matter que sostenía un cartel que decía estar en el lado correcto de la historia. Bueno, y cambiando de tema, hablemos acerca de los duques de Sussex, Harry y Meghan. Así es, mis estrellas, el duque y la duquesa de Sussex han iniciado su viaje a la ciudad de Nueva York con una visita al observatorio del One World Trade Center para una misteriosa reunión matutina. Harry y Meghan llegaron a este edificio, el One World Trade Center, 14 minutos tarde para una reunión a las 8 a.m. este jueves con atuendos sombríos, posiblemente elegidos para su viaje planeado al cercano memorial del 11 de septiembre. La pareja llegó en una camioneta negra y fue llevada rápidamente al mirador del rascacielos que se encuentra entre los pisos 100 y 102 para reunirse con el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, y la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, que llegó minutos antes que ellos. Meghan lució un elegante atuendo azul oscuro con una chaqueta, cuello polo, pantalones anchos, tacones y su cabello recogido con un peinado de negocios. Harry llevaba un traje oscuro y una corbata complementarios. La pareja fue fotografiada poniéndose mascarillas negras cuando entraron al One World Trade Center. Se tomaron de las manos mientras subían los escalones del edificio, con Harry saludando a los fans que gritaban su nombre al verlo. No se compartieron detalles con anticipación sobre por qué ellos se están reuniendo con los legisladores demócratas y lo que planean discutir. La esposa de Blasio, Shirlane McRae, de 66 años, y su hijo Dante, de 24, también estuvieron allí para dar la bienvenida a la pareja real, quienes están de visita desde su casa en Montecito, California. Un pequeño grupo de taxistas aprovechó el evento para pedir al alcalde de Blasio que ofrezca protección adicional a los conductores de taxis amarillos de edad avanzada que se han visto afectados por el aumento de popularidad de las aplicaciones de transporte compartido como Uber y Lyft. Harry y Meghan también visitarán el monumento a los ataques terroristas después de salir del observatorio. Sus 2 piscinas gigantes hundidas y cascadas se han construido sobre las huellas de las Torres Gemelas originales. Los lados de las piscinas, que se han construido con piedra negra, tienen inscritos los nombres de las 2,977 personas asesinadas en Nueva York, Washington D.C. y Pensilvania. El itinerario de los Sussex también los verá asistir al concierto Global Citizen Live en Central Park el sábado.
el cual contará con actuaciones de artistas como Coldplay, Lizzo y Jennifer López. Harry, Meghan y algunos dignatarios estarán presentes para llamar la atención sobre el llamado de Global Citizen para que el grupo de países del G7 y la Unión Europea compartan al menos 1.000 millones de dosis de vacunas COVID-19 con los países en desarrollo. Bueno, y cambiando de tema, hablemos ahora de Linda Evangelista, la cual se queja de que ya no es linda. Y te explico por qué. Linda Evangelista afirmó que ha sido brutalmente desfigurada por los raros efectos secundarios de un procedimiento cosmético al que se sometió hace 5 años, explicando así su ausencia de los medios. La supermodelo de 56 años dio un paso tentativo de nuevo a la vista del público cuando culpó de su aislamiento a un procedimiento desfigurante. En su declaración en Instagram, la modelo ícono de la moda de los 90 afirmó que había sido deformada permanentemente debido a un efecto secundario poco común de un procedimiento de reducción de grasa. Según menciona Linda, se había sometido a un procedimiento llamado Cool Sculpting para disminuir sus células grasas, pero en cambio el procedimiento aumentó sus células grasas, un peligro del que ella insiste que no fue advertida, por lo que ahora está buscando acciones legales. Ha desarrollado hiperplasia adiposa paradójica, un efecto adverso poco común de la criolipólisis que no se ha informado previamente, y el cual sucede en el 0.0051% de los 1,5 millones de procedimientos de este método Cool Sculpting realizados en todo el mundo. La declaración de Linda decía: hoy di un gran paso para corregir un error que he sufrido y me he guardado para mí durante más de 5 años. Para mis seguidores que se han preguntado por qué no he estado trabajando mientras las carreras de mis compañeros han prosperado, la razón es que fui brutalmente desfigurada por el procedimiento Cool Sculpting de Celtic. Hizo lo contrario de lo que prometió, aumentó, no disminuyó mis células grasas y me dejó deformada permanentemente, incluso después de someterme a 2 cirugías correctivas dolorosas y fallidas. Me han dejado, como describieron los medios, irreconocible. La modelo afirmó que no se le advirtió adecuadamente sobre los posibles efectos secundarios asociados con el procedimiento Cool Sculpting. Ella continuó: he desarrollado hiperplasia adiposa paradójica o HAP, un riesgo del que no me enteré antes de someterme a los procedimientos. No solo ha destruido mi sustento, me ha enviado a un ciclo de profunda depresión, profunda tristeza y las más bajas profundidades de autodesprecio. En el proceso me he convertido en una reclusa. Con esta demanda estoy avanzando para deshacerme de mi vergüenza y hacer pública mi historia. Me gustaría salir por la puerta con la frente en alto, a pesar de que ya no luzco como yo era. Durante un procedimiento de criolipólisis, también conocido como escultura corporal, se aplica un dispositivo que generalmente se establece por debajo de la temperatura de congelación a los depósitos de grasa, lo que causa la muerte celular en el tejido graso. Luego, el cuerpo puede eliminar las células grasas muertas. Ella describió el desarrollo de hiperplasia adiposa paradójica, una condición rara que a veces se observa después de procedimientos similares en los que el tejido adiposo o grasa corporal aumenta después de procedimientos conocidos como criolipólisis, aunque generalmente disminuyen el tejido adiposo. Según el medio de salud Health Line, el aumento de los depósitos de grasa no es dañino, pero tampoco parece que desaparezcan por sí solos con el tiempo. La condición, muy rara, es más común en hombres que se han sometido a criolipólisis, aunque todavía puede afectar a las mujeres. Linda señaló a la subsidiaria de Allergan, Celtic, por supuestamente realizar el procedimiento fallido sin informarle de los posibles efectos secundarios negativos. La publicación de Linda provocó una gran cantidad de simpatía y apoyo de los admiradores y amigos de la modelo en la industria de la moda. El director creativo de Moschino, Jeremy Scott, escribió: eres y siempre serás una supermodelo, ahora agregando un supertoque de valentía a tu glorioso currículum. Te quiero. La estrella de la serie Mad Men, January Jones, dijo: me encanta que estés recuperando tu historia. Esta fuerza y valentía reemplaza cualquier apariencia exterior superficial. Un ícono es un ícono siempre. La supermodelo, compañera de Evangelista, Cindy Crawford, escribió: Linda, tu fuerza y tu verdadera esencia son siempre reconocibles e icónicas. ¡Bravo! Y Gwyneth Paltrow compartió su amor con un emoji de corazón. Bueno, pues esta experiencia de Linda Evangelista puede servir como recordatorio de que todo procedimiento médico, por leve que parezca, puede traer consecuencias o efectos secundarios.
Y también es un buen ejemplo de esa frase que dicen los americanos: si no está descompuesto, no lo intentes arreglar. Pero como siempre digo, la mejor opinión la tienes tú. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.